Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias de la Escuela de Administración y Gerencia. Hoy día tenemos un invitado internacional, peruano, pero invitado internacional, porque después de muchos años, Miguel Agurto regresa al Perú, pero bueno, darle la bienvenida en primer lugar y bueno, necesitamos saber quién es Miguel y para eso damos la bienvenida a Ximena Portocarrero, que es parte del equipo de la Escuela de Administración y Gerencia, para que pueda leer un breve resumen de nuestro conferencista del día de hoy. Ximena. Sí, buenas tardes con todos. Bueno, voy a proceder a leer el CV de nuestro expositor del día de hoy, el señor Miguel Agurto Arce Patrón. Es un profesional titulado en redes industriales con MBA del Centro de Posgrado y Empresa de España, con 34 años de experiencia en la gestión estratégica de talento humano, desde posiciones gerenciales en empresas multinacionales de reconocido prestigio internacional, con 13 años de experiencia internacional como gerente de recursos humanos en Ecuador, España y Venezuela, y también de desarrollo de proyectos corporativos en Argentina, Colombia y Bolivia. Gracias. Ok, muchas gracias, Ximena. Bueno, Miguel, lo importante acá es que ya empieces a compartir y Vale, te damos todo el pase del micro y el video. perfecto. ¿Me confirman que lo están viendo nada más, por favor? Sí, lo pones en pantalla completa y ya lo Sí, tenemos. voy a hacer eso. A ver, espérame, por favor, que se me ha movido mi pantalla. Un segundito. Perdón. No lo tengo acá. Un segundito, por favor. Voy a mover esto. Ahora sí. Vale, ahora sí. Yo creo que Ok, ahora sí. lo tenemos, Perfecto, ¿verdad? Miguel. Te dejamos los micros como para que puedas iniciar. De acuerdo. Bueno, antes que todo, pues muchísimas gracias a la Universidad Ricardo Palma por esta oportunidad de compartir algunas ideas. Voy también a agradecer la oportunidad que me dan para fijar algunos puntos de vista particulares sobre el tema del trabajo híbrido, ¿no? Se está hablando mucho de ello y es importante la labor también que hace la universidad para poder realmente hacer un trabajo a futuro que pueda resultar eficiente para todos, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, pues paso a la presentación a contarle algunas cosas, ¿no? A ver. Bien. Espera que tengo alguna pantallita que tengo que checarla. Vale. Listo. Lo primero que quiero que todos tratemos de retener a lo largo de esta presentación es que el futuro del trabajo cada vez va a tener menos que ver con la pandemia, ¿no? Sí es cierto que hemos aprendido mucho en este tiempo, cosas buenas que se pueden rescatar, pero obviamente ha sido para la humanidad un hecho muy lamentable, ¿no? Pero también recogemos muchas experiencias y en base a ello pues tratamos de salir adelante conforme se ha podido. Así es que bueno, hay que tener en cuenta que el futuro realmente del trabajo ya no va a tener mucho que ver con la pandemia, por lo tanto hay que ver las cosas de una perspectiva diferente. Bien, vamos a hablar un poco de los modelos de trabajo, ¿no? Hay realmente muchos términos que se están utilizando y que yo quisiera, en principio, centrarme, ¿no? Solamente 3 modelos de trabajo que hay que reconocer. El primero es el presencial, el que conocemos de toda la vida, ¿de acuerdo? Está el no presencial, que es gente que no trabaja en una oficina y está al servicio de una compañía. Y el otro es el semipresencial, del que vamos a hablar hoy día, ¿no? Pero en los términos que estamos viendo ahora mismo, pues hablamos de el teletrabajo, que es el sinónimo, efectivamente, del trabajo semipresencial, ¿no? Que ha sido regulado en la ley peruana desde el año 2013,
fue reglamentado en 2015, ¿no? Eso ya les da una idea de cómo se ha movido el tema, la importancia que se le dio. La verdad es que no hubo mucha acogida, en todo caso, a este tema, ¿no? Tenemos un proyecto de ley también que está ahora, digamos, en discusión, que lo que procura es evolucionar en términos legislativos, de flexibilidad, lo que ya estaba regulado desde el año 2013, ¿no? Como saben, el año 2020, cuando empezó la pandemia, salió una ley casi de emergencia, pues yo diría que no ha sido perfecta, pero ha servido, llamándolo trabajo remoto, ¿no? Que es un home office al final, ¿no? Pero ya ven, estamos utilizando ya varios términos, ¿no? Teletrabajo, trabajo remoto, home office, ahora el trabajo híbrido. Al final, lo que estamos hablando es simplemente de lo mismo, o sea, hay la posibilidad de hacer un trabajo presencial, no presencial o semipresencial. Entonces, cuando hablamos del trabajo híbrido, que es el término que, bueno, voy a mantener a lo largo de la presentación, solamente para que lo podamos reconocer así, ¿no? Hay un trabajo híbrido flexible y distribuido. Este es el que se realiza 100% fuera de la oficina, ¿no? O sea, el empleado no tiene y puede no conocer siquiera la oficina, ¿de acuerdo? Esto lo hacen grandes compañías que se permiten contratar personal en distintas locaciones, no solamente dentro de su país, sino fuera de su país, ¿no? Buscando el talento pues, más apropiado para sus intereses, ¿no? Y luego tenemos lo que llamamos el híbrido prioridad oficina o el híbrido prioridad fuera de oficina. Claramente si es que vamos a definir un trabajo semipresencial con más presencia, valga la redundancia, dentro de la oficina, o sea, más días de oficina y otros en casa o donde sea, y el otro que es la prioridad más hacia afuera, ¿no? En el primer caso, prioridad oficina, probablemente el empleado mantenga una posición, un puesto de trabajo, ¿no? Que puede ser flexible o no, pero el que es fuera de oficina o tiene prioridad fuera de oficina probablemente ya no tenga un puesto fijo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, cuando hablamos de todo esto, el proyecto de ley que está por salir, esperamos dentro de poco, va a recoger todos estos conceptos, ¿no? Llama teletrabajo, digamos, completo, que es el trabajo híbrido, flexible y distribuido, y el mixto, ¿no? Que ya uno decidirá si es prioridad oficina o prioridad fuera de oficina. Eso ya es otro tema. Pero bueno, quisiera poner un orden de magnitud al tema para que podamos nosotros entender realmente de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cuántas personas en el país están involucradas en esto, ¿no? Hago referencia a la PEA del 2021, que era de 17.1 millones, ¿no? El Perú, como ya sabemos, es muy peculiar, ¿no? La verdad es que es muy distinto a la realidad de muchos países. El empleo en el Perú está dividido un 71,4% de empleo informal respecto a un 29% de empleo formal. Entonces, vamos a hablar obviamente de lo formal. En el sector informal muy poco se ha visto teletrabajo, ¿no? Entonces, dentro del empleo formal en el Perú, tenemos un 34% de la población en el sector público y un 66% en el sector privado. De este 66% del 29, tenemos un 7% que teletrabaja, vale decir alrededor de 250.000 personas, ¿vale? Eso es lo que existe en las estadísticas al 2021. Entonces, si lo comparamos estos 250.000 con los 17 millones, vamos a darnos cuenta de que no hay demasiada gente teletrabajando. En esta estadística que la desarrolló el Banco Interamericano de Desarrollo y la OIT, ¿no? De cuántas personas teletrabajaban en el Perú, no llegaba ni al 0,5%, ¿no? Era 0,01%, es más o menos la proporción de 250.000 respecto a los 17 millones, ¿no? Países como Brasil, Argentina, Chile y México nos llevaban la delantera, o sea, ellos ya habían experimentado esto en mayor proporción y tenían un poco más desarrollados los conceptos, ¿de acuerdo? Ahora, pero cuando surgió esto,
ya el Perú quería saber si esto iba a servir, si es que trascendía, ¿no? ¿Y cómo lo podía medir? Pues a ver si es que la productividad iba a funcionar, si es que realmente las empresas estaban percibiendo que el trabajo a distancia o el trabajo remoto podía servir. Un 23% dijo que la productividad había disminuido. Un 35% por el contrario dijo que se había incrementado y un 42% manifestó que se ha mantenido la productividad. Vale decir que un 77% piensa que en todo caso no es malo el modelo, ¿verdad? Bien, pero ¿qué tan preparados estábamos en casa, no? La verdad es que esto, obviamente, como nos ha tomado de sorpresa y no habíamos desarrollado nosotros el modelo, pues estamos en una lista de 33 países, ¿no?, que tenemos acá, de los 195 que existen en el mundo. Esta es una pequeña muestra, pero tenemos que países como México, Perú y Ecuador no habían desarrollado mucho la capacidad de hacer desde casa el teletrabajo. Es decir, no estábamos preparados en casa para teletrabajar. Por el contrario, y es curioso porque fíjense que Estados Unidos, España tampoco lo estaban, ¿no? Al igual que Irlanda, Italia, países que diríamos nosotros, qué curioso que no estén ellos tan preparados para esto, ¿no? Es el desarrollo que tienen. Sin embargo, bueno, países, claro, como Países Bajos, ¿no?, Holanda, Bélgica, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suiza, Hungría, etcétera, pues sí que lo venían haciendo, sí que la gente estaba preparada para trabajar desde casa y los modelos podían funcionar pues más rápidamente, ¿no? Bien, esta encuesta también que comparto ahora era un poco lo que se le pidió a la gente que opine, a los empleados propiamente, sobre el futuro del trabajo. Ya habían experimentado más o menos un año en el trabajo remoto y la idea era saber, bueno, qué estaban opinando, qué pensaban, ¿no?, que podía proyectarse a futuro. Hay un 31% de estas personas que se han manifestado descontentos, ¿no? Se ven pesimistas respecto al futuro, porque han sentido mucho cansancio, mucha fatiga, ¿no? Ha sido muy intenso el trabajo en remoto, aparentemente, ¿no? Bueno, como siempre, en toda estadística hay un grupo que son apáticos, que son ambivalentes y que no definen, digamos, una posición de que si están de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Y tenemos también el 42% de personas optimistas que ven que esto va a prosperar, que va a ser bueno para todos, que realmente les energiza, les motiva y pues hay una expectativa favorable, ¿no? Pero si en conjunto vemos los números, notamos que no hay una gran diferencia realmente como para decir si esto está súper bien visto por la gente a futuro, ¿no? Bien, voy a hacer un recuento rápido simplemente de lo que se ha vivido, ¿no?, cómo hemos llegado hasta hoy, ¿de acuerdo? Solamente por dejar un mensaje al final que quiero compartirles, ¿no? En marzo del 2020, como saben, se detó la pandemia, hubo un caos absoluto, ¿no?, totalmente desesperanza, la gente no sabía que si iba a continuar trabajando, como no podía ir a la oficina, me van a pagar, no me van a pagar, las compañías decían, bueno, pero yo ahora no tengo ingresos, ¿qué hago con los clientes, los contratos, etcétera, etcétera? Y bueno, pues hemos vivido muchas desgracias personales, familiares, también, ¿no? O sea, ha habido una desazón increíble por estas fechas. Ya hacia enero del 2021, cuando ya se hablaba de las vacunas, pues empieza todo a reaccionar, a moverse un poco con vistas a una posible solución, ¿no? Es decir, bueno, ya el mundo estaba reaccionando. Ya conforme transcurría ese año, pues continuaban los procesos de vacunación, ya había pues un estado más de resiliencia, donde ya podíamos aceptar el futuro de una manera pues más esperanzadora, ¿no? Llegamos a enero de este año, ya casi pues sin toques de queda, pues con aforos mucho más nutridos, y vamos normalizando un poco las cosas, ¿no? Llegamos a lo que podríamos llamar una nueva normalidad. Pero acá es el mensaje que les dejo, ¿no? O sea, normalizar las cosas que hemos venido haciendo hasta ahora no implica que esa sea realmente la nueva normalidad. Acá hay que tener cuidado. Hemos hecho muchas cosas porque no teníamos otro remedio, había que hacerlas de alguna manera. Hemos improvisado mucho y estamos ahora donde estamos.
pero no significa que esa es la nueva normalidad. No normalicemos lo que hemos estado haciendo porque no necesariamente es lo mejor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo llegaremos a mayo del 2023? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Bien, acá un dato también interesante. ¿Cuál fue el comportamiento en el espacio virtual durante la pandemia, ¿no? Por lo menos hasta principios de este año, ¿no? Como era de esperar, aumentó muchísimo el riesgo informático, ¿no? Hablábamos hace un momento sobre el tema de ciberseguridad, que ha sido vulnerada, ¿no? Pero no ha sido estrictamente, digamos, por razones de negligencia o situaciones así. Cuando empezó la pandemia, el 97% de la gente que trabajaba tuvo que usar sus dispositivos personales para el trabajo. Y era lógico, no podíamos salir de casa y teníamos que trabajar. No todos teníamos una laptop de empresa, pues teníamos computadores de escritorio, y eso nos obligaba a usar nuestros propios recursos para estar conectados, para ir manejando el tema, ¿no? Y un 7% también cargó datos corporativos en la nube, ¿no? Esto que probablemente en una normalidad no lo haríamos, ¿no? Lo tuvimos que hacer, pero tampoco por mala fe. Esto ha sido porque efectivamente no teníamos los espacios suficientes, ¿no?, para almacenar una cantidad de información como se puede hacer dentro de la compañía, ¿no? Y por otro lado, también aumentó, como era de esperarse, las reuniones o el tiempo que invertíamos o la frecuencia que teníamos de reuniones, ¿no? Ya antes nos quejábamos de que nuestras compañías tenían muchas reuniones, ¿no? Y esto, la verdad que es cierto, o sea, había muchísimas reuniones, ¿no? Y ahora han aumentado en 148%, ¿no? Esto se debe a dos cosas. Bueno, que veníamos retrasados, ¿no?, en las coordinaciones y, bueno, había que sacar las cosas quizás con más prisa, pero también hay un factor importante que juega acá, ¿no? Y es que los jefes no están acostumbrados a administrar al personal en remoto. Entonces, desconfían, se ponen muy nerviosos, y entonces la forma de tranquilizarse es generar una reunión para verlos, ¿no?, para coordinar, para estar seguros de que están trabajando, de que están haciendo las cosas como se espera que se haga. ¿De acuerdo? Eso, por supuesto, llega a un 31% de fatigados que ya se han manifestado y un 42% que consideran que están sobrecargados de trabajo. Pasa algo curioso también, ¿no? Que bueno, realmente no es tan curioso. Lo que pasa es que cuando un jefe confía mucho en determinados empleados porque ya su trayectoria ha demostrado que son eficientes, que hacen bien las cosas, pues cuando están lejos de ellos, los buscan para soportarse. Entonces, sobrecargan a determinadas personas, ¿no? Y a otras, pues, no tanto, ¿no? Porque lo que quieren es la garantía que el trabajo se puede hacer de una manera más adecuada, ¿no? Y bueno, todo esto que ocurre en el mundo virtual lleva también a que se tenga que repensar el tema del diseño de los espacios físicos, ¿no? Si muchos dicen, bueno, sí, efectivamente, esto me está trayendo complicaciones, creo que podemos manejar las cosas de otra manera, y están cambiando los espacios físicos en oficinas para recibir al total de los empleados o a parte o a gran parte de ellos, ¿no? Eso, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, ahora vamos a analizar por qué se desea el trabajo híbrido, ¿no? Obviamente, tanto los empleados como las empresas pueden tener la intención de ir a este modelo, pero las razones pueden no coincidir, ¿no? Y de hecho no coinciden mucho. Entonces, en una encuesta que les quiero compartir, decía que ¿por qué el empleado sí quiere el trabajo híbrido, ¿no? Primero porque prefieren más la autonomía y la libertad. Esto es evidente. O sea, la gente, especialmente las nuevas generaciones, son más autónomos, son mucho más independientes. Están buscando, ¿no?, tener a un jefe que no les esté controlando tanto, que no esté buscando, digamos, tenerlo siempre al frente para poder ver cómo se está ejecutando el trabajo, ¿no? Entonces, requieren flexibilidad. Y esto, pues, se está dando a conocer ahora, ¿no? Otra razón es la mayor conciliación de la vida personal y la laboral. Esto es
muy de los millennials, ¿no? Y efectivamente a todos nos interesa tener ese espacio para poder atender cosas personales, ¿no? Que a veces por estar en una oficina, por los desplazamientos, no se puede, ¿no? Y lo que considero es una de las razones más importantes es el ahorro del tiempo, ¿no? Y el costo de desplazamiento a oficinas. Esto, como ya lo habrán escuchado muchas veces, efectivamente, la gente no quiere invertir tanto en desplazarse, ¿no? Ni dinero ni tiempo. A veces había que tomar, pues, 2 transportes públicos, hasta 3, en algunos casos. El combustible que está muy alto, hay que buscar aparcamientos, etcétera. Es una cosa que realmente se resuelve con un trabajo híbrido, ¿no? Luego los ahorros por código de vestimenta, ¿no? Si bien es cierto, no todos estamos hablando de que las compañías exigen uniforme, sí hay códigos de vestimenta. Uno no podía, pues, dejar de ponerse un traje, una corbata, o de repente, pues, en el caso de las mujeres, pues, una chaquetita también, un vestido, etcétera, ¿no? Entonces, estas cosas se resuelven también de alguna manera y generan ahorros, ¿no? Cuando hablamos de trabajar desde casa o desde algún otro lugar, ¿no? La exigencia, por supuesto, es mucho menor. De hecho, muchas de las compañías actualmente están liberando, ¿no?, a las personas que están yendo a trabajar a oficinas de los códigos de vestimenta. Ya pueden ir con un blue jean limpio, con unas zapatillas, con una camiseta, no hay mayor problema, mientras, obviamente, pues se vaya aseado como corresponde, ¿no? Y luego la flexibilidad horaria, ¿no? Esto para el empleado es fundamental, ¿no? O sea, poder saber en qué momento hago las cosas sin tener la presión del jefe que me pone horarios, etcétera, pues también es súper valorado. Pero por el lado de las compañías, ¿no? Lo que ya sabemos también, el ahorro que se ha generado en gastos de capital y gastos operativos, llámese los alquileres de oficina, llámese pues los servicios, la luz, el agua, el teléfono, la vigilancia, la limpieza, etcétera, 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 ¿no? Pues han generado ahorros importantes, ¿no? Eso también puede interesarle, como corresponde a toda compañía, pues el tener ahorros, ¿no? Luego, ayuda a mejorar el clima laboral. Esto, si bien es cierto, no va a aportar en metálico, sí es bueno que la gente pues esté contenta dentro de lo que se puede, por un sistema de trabajo que les permite cierta flexibilidad, etcétera. Y para la compañía también es saludable que el clima laboral pues sea bueno, ¿no? Otro tema que sí es importante para las compañías es la mayor eficiencia por cobertura digital y automatización, ¿no? ¿Qué significa esto? Realmente si antes podía hacer el trabajo, digamos, con 100 personas, ahora que he automatizado, que he invertido en digitalizar, puedo hacer esto con 80, pues hay una diferencia que juega a favor también en la economía de las compañías, ¿no? O sea, pueden tener menos personal. Y también las mayores opciones de negocio con un modelo operativo que es más evolucionado. Podemos decir, ¿no?, que, oye, puedo expandirme porque sé que puedo trabajar digitalmente en cualquier parte de la ciudad o del país o del mundo, si es que lo quiero ver así. Puedo diversificarme, puedo hacer muchas cosas. Mi modelo de negocio más evolucionado me permite más opciones, ¿no? Y otra cosa que es importante es el acceso a grupos de talento más amplios. Evidentemente, si la gente puede trabajar, qué sé yo, por citar Trujillo o Piura o Tacna, ¿no?, para acá, la oficina de Lima, ¿por qué no puedo contratar yo personas de estas ciudades o de otras, ¿no? Es decir, se están rompiendo las fronteras. Entonces, en una estadística comparativa, ¿no?, el 85% de los que eran empleados han manifestado que quieren el trabajo híbrido, ¿no? Y 10% quiere 100% remoto, es decir, ya no quieren volver a la oficina, no quieren que siempre sea así. Y hay un 5% que quiere volver a las oficinas, ¿no? Esto es 2021. Las empresas, por otro lado, el 65% quiere trabajo híbrido, ¿no? Y ojo, que este porcentaje va bajando un poquito, ¿no? Hay un 15% que quiere 100% remoto, ¿no? O sea, muchas compañías dicen, bueno, si vamos a hacer esto, hagámoslo, pues bien. Sí, todos se van a trabajo híbrido 100% fuera, ¿no? Ahí habrían más consistencia en los ahorros. Y luego un 20% quiere volver a las oficinas. Y esto pues se va a ir sumando, como veremos, ¿no? Bien, como todo
como todo tema, para poder proyectar el futuro, tenemos que recoger qué hemos aprendido hasta ahora, ¿no? ¿Qué nos está dejando esta pandemia como lecciones para poder tener en cuenta al futuro? No existe realmente la posibilidad de construir si es que no dedicamos un tiempo a ver qué hemos aprendido, por más doloroso que sean las cosas, ¿no? Bueno, lo primero es que hay que liderar con más humanidad. Esto que nosotros, como recursos humanos, siempre lo decíamos, ¿no? Hay que darle más humanidad, hay que ver a la gente como personas, no como empleados, no como números, no como los códigos, ¿no? Ahora tiene mucho más peso, ¿no? La gente ha valorado muchísimo todas las acciones que ha hecho la compañía por velar por su salud, por ayudarlos en la economía, en los tiempos más difíciles de la pandemia, ¿no? Y esto, pues, ha dado un vuelco, ¿no?, a favor de las compañías porque hay una valoración especial, digamos, a esa humanidad que ha tenido el liderazgo de las compañías, ¿no? Luego, la flexibilidad, ¿no? Siempre es posible. Esto es cierto, muchas veces, y nos hemos congelado a veces en el tiempo, ¿no? Todavía hay compañías que si el empleado llegó 15 minutos tarde, pues se recibe un regaño, algunos hasta les descuentan esos 15 minutos, los obligan a quedarse más tiempo. Hay, de repente, pues, gente que está liderando, que se ha quedado con una foto del pasado, ¿no? O sea, lo importante hoy por hoy es que la gente se sienta más libre, más independiente, más autónomo, que le podamos ofrecer flexibilidad, que no estemos nosotros discutiendo porque si fue vestido así o vestida así. Ese mundo ya está quedando en el pasado. No podemos ir nosotros, digamos, con un esquema de hace muchos años, ¿no? Entonces, esta pandemia ha demostrado que la flexibilidad pues da buenos resultados, ¿no? Y que siempre es posible. No podemos nosotros mantenernos rígidos frente a determinadas situaciones. El liderazgo tradicional debe cambiar. Eso es una lección que nos ha costado también de manera importante, porque no hemos preparado a los líderes para un futuro, ¿no? Nos hemos dado cuenta que nuestros líderes pues ejercen liderazgo tradicional, no es un liderazgo muy empático, no es muy inspirador, y pues están siempre en un plan más controlador, más exigente, ¿no? Entonces, en un mundo virtual esto no funciona, ni va a funcionar de esa manera. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si queremos un futuro mejor para nuestras compañías, el liderazgo tiene que cambiar, ¿no? Definitivamente. Otro tema es las competencias blandas o soft, importan más que antes, ¿no? Y claro, que nosotros hemos invertido durante muchos años siempre en formación técnica, ¿no? Buscando que la gente se prepare para poder hacer mejor el trabajo, ¿no? Que tenga nuevas herramientas, que las pueda dominar, etcétera. Pero hemos descuidado cosas que ahora se han notado, ¿no? No nos hemos preocupado en invertir en comunicación, o sea, mejorar la comunicación de la gente, ¿no? Hacerlos trabajar en equipo, porque tengan más resiliencia, ¿no? Que la gente sepa liderar, etcétera. Hemos dejado el desarrollo de estas competencias casi en el olvido, ¿no? Entonces, ahora que hemos pasado por momentos críticos, se ha notado que no basta el conocimiento técnico para poder sacar las cosas adelante. Ahora vemos que se necesita mejorar muchos aspectos, ¿no? Que ya son básicamente competencias blandas, ¿no? No todo es dinero en las compensaciones. Esto se ha notado mucho porque efectivamente cuando hemos brindado, digamos, soporte a los empleados en épocas de crisis, ¿no? La gente ha notado que hay otras formas de recibir de parte de las compañías, ¿no? De ser compensados por las compañías. Mucha gente valora más un buen clima laboral, ¿no? que de repente un salario un poco más competitivo. El dinero probablemente es la razón por la que todos trabajamos, pero si estamos en un ambiente pues muy confortable, protegidos, con seguridad, si invierten en nosotros en desarrollo, en capacitarnos, en formarnos, probablemente tengamos una valoración mayor,
¿no?, que el estar en un sitio donde puedan pagarnos un poco más en términos nominales, ¿no? Otra lección que hemos aprendido es que el mercado laboral ya no tiene fronteras, es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Ahora puedo contratar a personas en cualquier lado de la ciudad, del país o fuera del país. Entonces, esto desata lo que Mackenzie comentaba hace ya del año 86, ¿no?, que se desataba la guerra por el talento en el mundo, ¿no? Ahora, Perú no es precisamente una fuente creadora de mucho talento. No es que no lo haya, ¿no? Sí que lo hay, sí hay gente muy talentosa, ¿no? Y pasa lo que pasa en el fútbol, ¿no? Cuando resalta mucho un buen jugador, pues se lo llevan a otro lado, ¿no? Entonces, cuando tienes un buen técnico, un buen empleado, un buen profesional, pues puede ser captado por otros países. Ahora, mucho más en este entorno, ¿no?, donde el trabajo es virtual, el trabajo es remoto, ¿no? Es mucho más sencillo, las fronteras se han abierto y esto abre muchísimo las posibilidades, tanto para que nosotros captemos como para que capten, ¿no? Entonces eso nos obligará a pensar más en modelos de retención de talento, ¿no?, y buscar la forma de que el personal viva una experiencia, pues, más favorable, que lo haga querer siempre estar con nosotros, ¿no? Otro tema es que se necesita construir mayor fluidez digital. Esto se ha notado muchísimo, ¿no? No basta que te puedas llevar el equipo a tu casa, ¿no?, si es que no tienes cómo atender tú mismo el soporte técnico que puedes necesitar en determinadas circunstancias, ¿no? Si no tienes esa fluidez digital, probablemente se va a notar rápido, ¿no? Se va a ralentizar todo y vas a encontrar que efectivamente has debido ponerte las pilas hace rato, ¿no?, para poder aprender mucho más de este mundo digital. Otra lección es que la gestión del talento que hacían las áreas de recursos humanos, pues son más estratégicas, ¿no?, de lo que se pensaba. O sea, aunque no lo crean, una estadística de hace no muchos años, ¿no?, yo diría que 4 años, ¿no?, revelaba que los CEOs de las grandes compañías consideraban que la labor o las funciones de recursos humanos, solamente el 15% son estratégicas y el resto no, el resto son operativas, ¿no? Y efectivamente, si nos ven como los que hacemos la nómina, los que contratamos la formación que nos están pidiendo, los que reclutamos gente para que seleccionen las áreas, ¿no?, los que resolvemos los problemas laborales que se presentan en el día a día, pues realmente ahí no hay mucho de estratégico, ¿no? Pero si empezamos a brindar una visión más amplia, ¿no?, si acompañamos en la estrategia de la compañía, pues obviamente estaremos más posicionados. Y esto que hemos vivido ha sido una fuente de oportunidad para que nuestras áreas pues tengan un protagonismo más estratégico, ¿no? Y esto no hay que desperdiciarlo, es una oportunidad que los que hacemos gestión del talento pues tenemos que aprovechar sí o sí. Y otra lección que se ha aprendido es que la pandemia no ha creado nada nuevo. Lo que ha hecho es acelerar los procesos, ¿no?, acelerarlo todo. Si sabíamos que podíamos teletrabajar, porque esto ya existía, ¿no?, hoy por hoy, pues todo se disparó, hemos tenido que hacer que la gente teletrabaje de la manera que se haya podido, ¿no?, entre otras cosas. Entonces, realmente la pandemia no ha creado nada nuevo, no ha creado el trabajo híbrido, ¿no?, eso ya existía, pero ha acelerado todo el proceso de desarrollo de esto, ¿no? Bien, veamos ahora un poco a profundidad lo que las compañías han vivido, ¿no? O sea, ya no desde el lado estrictamente de recursos humanos. Veámoslo, digamos, como empresa, ¿no? Hay una afectación, sí, al capital humano, porque obviamente ha sido muy afectado, muy golpeado por la pandemia, ¿no? Se ha vivido una recesión económica muy fuerte en todos lados. Esto ha afectado directamente a las compañías. Ha habido un ciberriesgo que ya hemos comentado, ¿no?, donde se ha hackeado cuentas de compañía, se ha perdido información valiosa, se ha perdido secretos industriales importantes. Y bueno, también hemos tenido problemas en el manejo de divisas, o sea, los tipos de cambio
tuvieron un revés importante, eso encarecía mucho más las cosas. La caída del cash flow y la liquidez ha sido muy notoria. A falta de ingresos, evidentemente, el flujo de caja se ve afectado y la liquidez para poder operar se ha sentido, ¿no? Eso se ha manifestado también en la necesidad de mayor capital, o sea, se necesitaba capital, se necesitaban más créditos, los respaldos no eran los que teníamos en el buen momento, ¿no? Muchas empresas han quebrado por muchas circunstancias, otras han sido muy golpeadas, han tenido que reducir, ¿no? Ha habido pérdida de mercados, ¿no? Mucha gente también ha empezado a migrar, digamos, siempre a lo más económico, ha dejado de valorar las marcas, etcétera, ¿no? Los cambios legislativos, pues, han sido muchos improvisados, ha habido muchos cambios, la incertidumbre política, especialmente en nuestro país, por desgracia no termina de asentarse, ahí sigue siendo un motivo de gran preocupación de las compañías, ¿no? Entonces, frente a esta circunstancia que se ha vivido, que han sido riesgos de la empresa, se han fijado nuevas prioridades, que hay que entenderlos, o sea, las compañías han tenido que reformular, ¿no?, sus planes estratégicos, y si no lo han hecho, lo tienen que estar haciendo, ¿no? Porque el tiempo que ya ha transcurrido desde la pandemia, ¿no?, ya está presentando un futuro diferente, un futuro en el que tenemos que tener ya definidos nuestros nuevos objetivos, las líneas estratégicas, etcétera. Entonces, esto resulta más que prioritario, ¿no?, para las compañías. Luego, lograr la estabilización financiera, es decir, después de todo esto que hemos comentado, pues lo que las compañías necesitan es ya tener una estabilización en su economía, ¿no? Por otro lado, muchas empresas no han tenido un plan de continuidad de negocio, o si lo han tenido, no ha estado actualizado o no lo han ido testeando a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, todos estábamos pensando que lo que podría ocurrir pues será un desastre natural, un incendio, pues un secuestro, qué sé yo, cosas que no digo que ocurran con frecuencia, pero que eran una posibilidad remota, pero que había que tenerlas presentes para asegurar la continuidad de los negocios, ¿no? Y no incluíamos la pandemia, ¿no? Era una cosa que realmente no se le ocurrió a la gran mayoría de compañías, y por eso es que nos ha tocado vivir lo que hemos vivido, ¿no? No hemos estado preparados para afrontar una situación como la que se ha presentado. Hay que reformular la estrategia comercial, los hábitos de consumo han cambiado. Todo ha cambiado en el mercado, entonces tenemos que ver. Hace poco leía también el 68% de los peruanos utiliza ya más los medios digitales para comprar, ¿no? Para trasladar cosas, o sea, los deliveries, ¿no? Ahora el problema es quitarnos de ellos, ¿no? Porque ya hay demasiado. Pero bueno, esa es otra historia. Hacer reingeniería de procesos, ¿no? Tenemos procesos que ya resultan anticuados respecto a lo que es la realidad actual y lo que será la realidad en un corto plazo. Entonces, tenemos que hacer una reingeniería, ¿no? Luego, replanificar la organización. Esto incluye definir un nuevo modelo de organización, un nuevo dimensionamiento, es decir, cuántos tenemos que ser realmente para este nuevo modelo de organización que vamos a definir, y definir una estrategia de recursos humanos. Probablemente acá, dentro de la nueva estrategia, podamos hablar del tema de la forma o el modelo de trabajo a desarrollar, llámese el semipresencial o presencial completamente o parte pues, no presencial, ¿no? Entonces, seguimos. Otra de las prioridades de la compañía es gestionar su portafolio de activos. Muchos han tenido que ya deshacerse de algunos activos no productivos, ¿no? Algunos han hecho nuevas inversiones reformulando ese portafolio, ¿no? Porque hay que afrontar efectivamente la coyuntura, ¿no? Y optimizar el uso de la tecnología digital existente, ¿no? Muchos ya han hecho inversiones importantes en tecnología, pero la gente no la está aprovechando eficientemente, entonces hay que optimizar el uso, ¿no? Y si queremos pensar en que vamos a tener que invertir más en tecnología, pues hay que preparar para que todo lo que se incorpore a la compañía pueda ser bien utilizado a favor de ella, ¿no?
Como ven, en la lista de estas 8 prioridades no está puntualmente el tema de las fórmulas de trabajo, ¿no? Puede ser parte de la estrategia y está en nosotros el poder plantearla adecuadamente. Entonces, ya veremos cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Bien, yo quiero presentar simplemente para recapitular cuáles son los requisitos para ser un buen empleado remoto, ¿no? El ser responsable y tener autonomía, obviamente, ¿no? No podemos a una persona que ha denotado irresponsabilidad constante, pues permitirle que vaya a trabajar a su casa, ¿no? No tendríamos seguramente buenos resultados. El tener una salud mental positiva, ya me decían, no me voy a deprimir por trabajar solo en casa, ¿no? No voy a extrañar demasiado a mis compañeros, etcétera. Tenemos que tener una actitud siempre positiva, siempre proactiva, ¿no? Y eso, pues, hay que tenerlo como un requisito. Y luego tener la fluidez y madurez digital que ya hemos mencionado, ¿no? Contar con un liderazgo de apoyo, es decir, que tengamos también los jefes desarrollados para que puedan soportar bien a los empleados remotos y conocer bien, pues, los procesos, los nuevos procesos, las políticas, las normas y los objetivos de la empresa, saber hasta dónde estamos yendo, ¿no? Cuando estamos trabajando desde casa probablemente nos olvidamos un poco, ¿no? De las cosas, o sea, estamos como trabajando en islas, que si no tenemos un grado de comunicación eficiente, ¿no? No me refiero a que haya muchas horas de comunicación, sino que la comunicación realmente sea efectiva, ¿no? Entonces vamos a perder un poco el norte, ¿no? Y es importante que todos los empleados que trabajan fuera pues tengan muy presentes estas cosas, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cómo va nuestra gente, ¿no? O sea, yo sé que están haciendo trabajo remoto muchos y que han hecho una gran cantidad de gente el trabajo remoto, ¿no? Pero ¿ya cumplían estos requisitos? Probablemente no. Lo hicieron porque tenían que hacerlo, porque la necesidad de compañía frente a una pandemia pues nos obligó a hacerlo, ¿no? Pero no hay que olvidarnos que esto que estamos reconociendo como requisitos válidos, pues hay que desarrollarlos, ¿no? Entonces, es parte de las tareas que tenemos que hacer a futuro si queremos que efectivamente consolide el modelo de trabajo híbrido, ¿no? Bien, ahora, este es otro problema, ¿no? que surge ahora, ¿no? ¿Qué puestos se pueden hacer en remoto? Cuando discutíamos este tema hace muchos años, porque muchas empresas ya usaban el teletrabajo, discutíamos sobre quiénes podían hacer el teletrabajo, ¿no? Muchas compañías pensaban más por temas de responsabilidad social corporativa, bueno, que sean las personas que tienen alguna discapacidad motora o personas muy mayores, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que hoy por hoy tenemos que definir las cosas de una manera diferente, ¿no? Porque ya hay un gran grupo de personas que sí puede trabajar en remoto, ¿no? Entonces, primero hay que aceptar que es un privilegio tener un trabajo que pueda hacerse en remoto. No todos los trabajos pueden ser. Y esto es un problema que vamos a tener que afrontar. Porque mucha gente que hizo trabajo remoto porque la necesidad nos obligó a hacerlo, porque bueno, si le vamos a pagar hay que ponerlo a hacer algo, ¿no? No significa que puede trabajar en remoto siempre, ¿no? Hay puestos que su función es estar dentro de la compañía, en el espacio físico, presencialmente, ¿no? Pero bueno, pues como les ha gustado, probablemente quieran volver a eso y nos va a costar un poco, ¿no? Bueno, pero para hacernos una idea, algunos criterios de cómo hacer que los puestos puedan ser remotos, hay que considerar el grado de digitalización de las tareas, ¿no? Del puesto. Y ojo, hablo del puesto, no de la persona, ¿no? O sea, si hay un puesto que ya tiene digitalizadas muchas de las tareas que desarrolla, ¿no? Va a ser mucho más sencillo que pueda trabajar desde fuera, ¿no? Ahora también veamos si los accesos, ¿no? Al VPN o a los sistemas que maneja la compañía, ¿no? Por temas de ciberseguridad o temas de confidencialidad, ¿no? Nos pueden llevar a la reflexión, ¿conviene o no conviene, ¿no? Que estas personas estén en remoto, ¿no? Entonces, eso también hay que analizarlo para ver si efectivamente esta variable, ¿no? Puede ser necesaria tener en cuenta o no. Y luego el grado de autonomía del puesto, ¿no? La estandarización o procedimentación de las tareas, si esto está muy bien definido, pues perfecto. La persona sabe lo que tiene que hacer, ya está totalmente estandarizado, no hay que improvisar nada, se sigue un lineamiento, se trabaja y se consigue el resultado. ¿De acuerdo? Lo otro es la interacción y contacto con personas o cosas, ¿no? Esto es fundamental, o sea,
alguien que está o tiene que atender al público, evidentemente no puede hacerlo desde casa o desde otro lugar, ¿no? Si tiene que estar en contacto, digamos, con materiales, con insumos, con productos terminados, lo que sea, pues tampoco lo va a poder hacer desde casa. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y el uso de equipos o maquinarias. Evidentemente, si es un equipo muy grande, si es una maquinaria que no la puedes llevar a tu casa para hacerlo, entonces tienes que estar donde tienes que estar, donde están los equipos y las maquinarias. Y lo otro es el grado de supervisión requerido. Repito, hablo del puesto, no de la persona, ¿no? Hay puestos que por su naturaleza, ¿no? Entran a un círculo de proceso continuo donde efectivamente hay que estar atrás de cómo van moviéndose los temas para darle continuidad a un proceso. Entonces, eso también puede ser un criterio para definir. Hay otros criterios, ¿no? Si las personas efectivamente trabajan solamente intelectualmente, si es que desarrollan ideas o diseñan o están generando la estrategia, etcétera, o son analistas, etcétera, también eso sí es teletrabajable, ¿no? Entonces, lo que les pido en este caso es que seamos conscientes de que toda la gente que ha estado fuera haciendo de alguna manera teletrabajo, probablemente un gran grupo no tendría que haber estado haciéndolo, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para futuro. Muy bien, hay dos variables, ¿no? que son también importantes, ¿no? El lugar y el momento. Cuando hablamos, y ustedes pueden verlo, ¿no? Cuando hablamos de trabajar desde casa, uno entra a la web y encuentra pues, fotos como la que está arriba a la izquierda, ¿no? Una señora que está muy cómoda en un espacio muy amplio, iluminado, ventilado, ¿no? Que refleja paz, ¿no? Entonces sería lo ideal, o sea, pero en el Perú probablemente estar en una vivienda así podría estar por encima del $1.000.000, ¿no? Pero la realidad de nuestra gente no ha sido esa, ¿no? La realidad ha sido que hemos tenido que compartir a veces el comedor con nuestra esposa, con nuestros hijos escolares, todos colgados del mismo Wi-Fi, con un ancho de banda pues bajito, con una velocidad pues entre 50 o 70 megabytes por segundo. Entonces la cosa ha sido complicada realmente para muchos, ¿no? Pero ¿cuáles han sido las alternativas? Las alternativas para muchos ha sido volver a la oficina. Es decir, pues yo voy allá porque por lo menos tengo algo más regulado, estoy más tranquilo, ¿no? Se respeta el distanciamiento, etcétera, cuidando la salud, ¿no? Y los otros han ido a los llamados coworking, ¿no? Que no están teniendo de repente mucha acogida en la ciudad, en otros países. He tenido la oportunidad de trabajar en uno en España y la verdad es que es súper cómodo. La ventaja, por supuesto, es que esté cerca de casa, ¿no? Porque si tienes que tomar un transporte para ir allá, pagar un tiempo para estar en estos lugares, ya te resulta pues casi lo mismo que irte a la oficina, ¿no? Entonces, yo creo que el coworking va a tener un espacio importante, es un negocio que va a acomodarse a una realidad futura cercana, ¿no? Así que probablemente muchos de los que están trabajando ahora en oficinas puedan utilizarlos en el futuro, ¿no? Y lo otro que decía es el momento, ¿no? El momento, porque si queremos trabajar, digamos, con el personal dentro de la misma ciudad, bueno, pues vamos a sujetarnos a un horario de trabajo síncrono, ¿no? Donde, pues, coincidimos en una franja horaria, no hay ningún problema, pero si queremos crecer un poco más, si queremos ampliar un poco nuestra visión de contratación, podríamos tener, como grandes empresas ya lo tienen, ¿no? Horarios asíncronos, ¿no? Es decir, no estamos en la misma franja horaria, hay que buscar cómo nos acomodamos a ello, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que las personas frente a los horarios juegan un rol también importante, ¿no? Tenemos como el jefe de la foto, que es el madrugador, el que le gusta el trabajo duro, el que quiere estar siempre primero que todo el mundo y el último en salir, ¿no? Que está llamando y quiere que todos estén conectados más o menos a la misma horario, pues entonces hacen correr a la gente, algunos los despiertan, algunos no los dejan dormir, etcétera, ¿no? Son realidades que efectivamente en un mundo virtual donde el trabajo híbrido puede funcionar, hay que tener en cuenta. Bien, este dato es curioso, ¿no? Esto ya no se le preguntó a las compañías, a los directores, a los CEOs,
sino a los gerentes, ¿no? Primera y segunda línea, ¿no? ¿Qué esperaban ellos cuando termine la pandemia, ¿no? Muchos de ellos, fíjese, lo curioso, dijeron que el 16% dijo que quería trabajar en un modelo híbrido, presencial y remoto, ¿no? Un 72% afirmó que quería volver por completo a las oficinas, gerentes, ¿no? Y un 12%, obviamente ambivalentes, dijeron, bueno, pues lo que decían los empleados, ¿no? O sea, yo me acomodo, ¿de acuerdo? Pero resalta mucho que en la misma encuesta, ¿no? Los empleados contestaron, 1 de cada 3 indicaba que buscaría un empleo, ¿no? Si es que tuviera que volver por completo a las oficinas. Entonces hay una incongruencia en lo que puede querer uno como gerente y lo que pueden querer los empleados, ¿no? Ahora, ¿por qué los gerentes podrían tener esa percepción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente les preocupa? La misma encuesta lo revela. Dice que comunicar eficientemente les resulta un problema. No han estado preparados, no los hemos formado, les cuesta mucho llegar a todos, generar, digamos, la tranquilidad, transmitirles orden, resulta complicado en un ambiente virtual. Y luego confiar en los empleados. Es algo que se ha notado, lo vimos con el crecimiento de las reuniones virtuales, ¿no? O sea, la gente sabe que el jefe pues no está confiando mucho porque no nos ve y eso al propio gerente le preocupa, ¿no? Luego medir la carga de trabajo, es lo que les decía, ¿no? A veces recargo a alguien porque estoy seguro que él sí lo va a hacer bien, ¿no? Y como no los estoy viendo, pues prefiero sacrificar a alguien y conseguir un buen resultado. Luego reconocer los logros equitativamente, ¿no? Apoyar el desarrollo profesional, 18%. Yo me quedaría con las 3 primeras, que son, yo creo, las más críticas, ¿no? Pero lo cierto es que la mayoría de gerentes realmente apostaría por el trabajo híbrido, ¿no? Pero la mayoría les cuesta mucho llevarlo a cabo, no está preparado y es nuestro deber como área de gestión del talento, pues desarrollarlos, ¿no? Para que esto cambie totalmente, ¿no? Nosotros dependemos de nuestros líderes dentro de la organización y no podemos tener líderes con este pensamiento de que las cosas no se pueden llevar porque no saben manejar cosas que pueden resultar muy básicas, ¿no? Bien, independientemente de las prioridades que hemos visto como compañía, es lógico que tengan, ¿no? Hay preocupaciones, ¿no? De la empresa. Una de ellas es afrontar la mayor inversión tecnológica, ¿no? ¿Y por qué digo esto? ¿No? Es como comprarse un teléfono inteligente, ¿no? El próximo año saldrá uno mejor, con nuevas aplicaciones, con más posibilidades. Y obviamente, si yo me meto a invertir en tecnología, tengo que buscar lo más apropiado, plataformas que puedan permitirme el trabajo en remoto, pero esta inversión, que no es poca, no todos la pueden hacer, ¿no? Y si entras a ese círculo, ¿no? De tener que mejorar siempre tu tecnología, de depender de los proveedores tecnológicos, ¿no? De ampliar tu soporte tecnológico, la cosa pues puede preocupar un poco más, ¿no? No es que no se pueda, ojo, se tiene que hacer probablemente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que es una preocupación razonable de nuestras compañías. Luego, el redefinir las normas, procesos y procedimientos para el entorno remoto, ¿no? Muchos lo están haciendo, algunos se están basando en lo que ya se ha vivido. Como les digo, no podemos normalizar lo que se ha hecho porque no es realmente la nueva normalidad, ¿no? Tenemos que pensar, por eso es que yo me refería al esfuerzo que está haciendo la Universidad Ricardo Palma por preparar a los profesionales a trabajar en estos ambientes de trabajo remoto, ¿no? Es importante que nos formemos, que tengamos ese expertise para poder llevar a cabo una tarea tan importante que es lo que esperan nuestras compañías. Pero hay que reentrenar a las personas, ¿no? O reemplazarlas, aunque suene duro, ¿no? Las personas no tienen capacidades digitales. Hay personas que pueden ser trabajadores excelentes de toda la vida, pero no tienen la fluidez digital o la madurez digital para poder estar solos resolviendo temas desde casa, ¿no? Y cuesta mucho poder reentrenarlos, ¿no? Entonces, hay una inversión también de por medio que hay que hacer.
No podemos quedarnos como estamos porque no vamos a poder afrontar el futuro. Entonces, es lógico que nuestras compañías tengan la preocupación de cuánto nos puede tardar en reentrenar a nuestra gente, cuánto nos puede costar, qué podemos ir perdiendo en el camino por ello, ¿no? Luego, mejorar la seguridad informática y la capacidad de reacción. Esto ya lo hemos mencionado, la ciberseguridad ha sido un riesgo, nos ha afectado. Necesitamos que la gente pueda responder rápidamente. Están surgiendo muchos centros externos, ¿no?, de soporte técnico, ¿no?, que brindan servicios a las compañías porque justamente pues, tienen que tener la capacidad de resolver rápido muchos problemas para poder tener agilidad en sus procesos, ¿no? Y luego gestionar el talento sin perder la empatía, el compromiso de la gente y su lealtad, ¿no? Esto es algo que probablemente sea mucho más difícil de conseguir porque evidentemente el trabajar un poco de lejos, el no tener fronteras, nos pone en una situación complicada como compañía porque el compromiso se puede ver afectado, ¿no? Entonces tenemos que buscar los mecanismos para que nuestra gente no pierda esa identidad que hemos ganado por tantos años con nosotros, ¿no? Bien, voy a entrar a tocar 9 puntos que considero fundamentales, ¿no?, para la gestión, ¿no? Probablemente me pueden discutir que hay muchos más y que habrían que poner algunos y quitar otros, pero yo voy a referirme a 9 que considero en mi modo particular de ver las cosas que resultan importantes tener en cuenta. La comunicación y la conectividad, ¿no? La comunicación, hay que tener muy claro que la comunicación cara a cara es la mejor. Como no la vamos a tener todo el tiempo, tenemos que desarrollar las habilidades de comunicación para entornos virtuales. La comunicación escrita es la más ingrata de todas las comunicaciones porque no refleja un poco el sentir, se puede interpretar de acuerdo a cómo pues amaneció la persona, ¿no? Si amaneció un poco afectada por una discusión, lo que sea, pues puede interpretar mal una lectura, ¿no? Entonces hay que desarrollar habilidades para esto. Y cuando hablo de conectividad no me refiero a la alámbrica o inalámbrica, no me refiero a conectar con la gente, ¿no?, a buscar la forma en que como compañía podemos hacer que la gente se sienta conectada con nosotros, ¿no?, que vivamos el mismo partido. La volatilidad del talento, pues ya lo hemos visto, ¿no? O sea, podemos tener muchos la camiseta, pero hay que ser honestos. Si es que a mí particularmente me contacta una empresa de Estados Unidos y me dice, mira, Miguel Ángel, queremos contar contigo, queremos que hagas lo mismo que estás haciendo desde donde estás, no necesitamos que vengas, ¿no? Puedes ganar lo mismo, un poco más. Yo me pensaré, ¿no? Bueno, ¿qué conviene más a mi currículum, no? Nosotros somos más leales y tenemos más compromiso con nuestro desarrollo personal y con nuestras familias y con las compañías, aunque nos duela admitirlo. ¿De acuerdo? Entonces, no significa que no hay gente comprometida, hay mucha gente comprometida en las compañías, pero como dicen, pues más vale pocos comprometidos que muchos por compromiso, ¿no? Bueno, la ubicación del líder parece tonto, pero es fundamental, ¿no? ¿Dónde debe estar el líder? Si es que el líder está, o deciden que el líder esté en oficinas, porque ya puede ir, porque ya no hay mayor problema, la gente va a querer estar donde esté el líder. Porque valgan verdades, o sea, si uno está cerca del jefe, pues puede pues conquistar su amistad, porque puede ganárselo, porque nos pueden ver trabajar, pueden sentir que somos pues más confiables, etcétera, ¿no? Vamos a beneficiarnos de alguna manera pues en una evaluación, en un incremento, en una oportunidad de formación, de capacitación, de lo que sea, ¿no? Entonces, la gente busca estar con el jefe, cerca del jefe, ¿no? En un modo virtual es más complejo esto, ¿no? La afinidad que podemos tener pues resulta un poco más compleja. Entonces, lo ideal sería que el jefe también esté mayormente en modo virtual, ¿de acuerdo? La cadena de decisiones también va por ahí. La cadena de decisiones, ¿dónde se deciden las cosas, no? Si es que de alguna manera nosotros dejamos que las decisiones se tomen siempre en las oficinas, estamos llevando
¿no?, a todos los que están afuera y que están colgados en una pantalla al lado de la mesa de reuniones donde se toman las decisiones, a considerarse empleados de segunda clase, ¿no? Entonces, esto es importante, hay que saber dónde se toman las decisiones, porque la gente querrá estar donde se toman las decisiones. Y si es que la mantenemos en oficinas, pues estamos prácticamente decidiendo que la gente vaya a las oficinas. ¿De acuerdo? Otro tema que ya lo hemos mencionado son las políticas, procesos, normas existentes, ¿no? O sea, esto hay que cambiarlo pronto porque ocurren cosas y al final, bueno, pues la norma está ahí. Es la antigua, ya no vale, pero bueno, pero está ahí. Entonces, evitémonos problemas y actualicemos bien las cosas para tener una gestión eficiente, ¿no? Los horarios de trabajo también ya los hemos mencionado. Sin embargo, también si la gente va a tener un horario flexible, si va a poder trabajar quizás más tranquilo en su casa cuando los chicos ya duermen, a partir de las 8 de la noche, etcétera, y necesita hacer una impresión, necesita sacar un dato, pues las oficinas también tendrían que estar abiertas en unas jornadas extendidas para los empleados, ¿no? O sea, podría haber acceso. Normalmente las oficinas suelen cerrar a tal hora y se acabó y ya nadie entra, ¿no? Entonces habría que tener en cuenta esta flexibilidad también. El desempeño y la compensación podría no necesariamente ser muy diferente a lo actual, ¿no? Lo que sí es prudente recordar que en el pasado siempre valorábamos el desempeño o lo relacionamos con la consecución de resultados, ¿no? Cuando el tiempo fue evolucionando, por decirlo de una manera, el desempeño ya no se medía simplemente por el qué cosas se hacían, ¿no? Se empezó a ver cómo se hacían también. Entonces era tan importante el qué como el cómo, ¿no? Y eso, pues, hoy por hoy resulta un poco más difícil de practicar el cómo, y volvemos un poco a lo anterior, al qué, ¿no? O sea, a buscar resultados. O sea, nos centramos en resultados, un poco olvidándonos, ¿no?, de cómo se hacen las cosas. A veces el cómo es importante porque hay que respetar, digamos, al compañero, ¿no? Debemos respetar el medio ambiente, el interés de los stakeholders. Es decir, tenemos que cumplir las cosas para que el resultado sea mejor, ¿no? O sea, no basta tener ese resultado, sino conseguirlo de una manera realmente propia, ¿no? Pero hay otro tema que probablemente puede tomar vigencia, ¿no? Puede recibir un impulso de todo esto, ¿no? Que es lo que algunas compañías ya estaban evaluando y algunas la practicaban, que era el desempeño o la evaluación del desempeño colectivo, ¿no? Es decir, ya no evaluar en forma individual a las personas, sino evaluarlas como equipo, como grupo, ¿no? Por años hemos estado condicionados a que, claro, si las cosas salían bien, pues no podemos evaluar a todos bien, porque seguramente uno lo hizo mejor que el otro, ¿no? Entonces, forzábamos una suerte de curva en la que, oye, pues este fue mejor que el otro, pero el resultado lo conseguimos todos, sí, pero a este lo vamos a dar un mayor reconocimiento. Entonces, eso que podía caer mal algunas veces, pues fue valorado de una manera diferente cuando a una gran consultora se le ocurrió, ¿y por qué no hacemos desempeño colectivo, ¿no? Entonces, esto puede tomar fuerza de aquí en adelante. Y sí que podría ser una buena idea, ¿no? Las compensaciones también hay que tenerlas en cuenta, porque como ya hemos dicho, no todo es dinero, y hoy por hoy hay que pensar también en compensaciones flexibles, ¿no? No nos interesa a todos lo mismo. Los más jóvenes, por ejemplo, no requieren un seguro tan completo porque son sanos, porque hacen deporte, porque están jóvenes, pues, ¿no? En cambio, la gente mayor valora más un seguro médico porque, bueno, porque sí, tengo la protección para mis hijos, porque mi esposa puede estar gestando, o porque ya soy muy mayor y tengo que protegerme de determinadas enfermedades, etc. Entonces, la valoración de las compensaciones realmente también hay que cambiarla, ¿no? Si queremos trabajar en un mundo pues más virtual, más abierto, más flexible, pensemos también que no todos valoramos de la misma manera el gran esfuerzo que se hace, porque hay que decirlo, ¿no? Es una inversión que se hace en beneficios y en compensación, pero podría, gastando lo mismo, pues contentar a más gente si es que lo hacemos de una manera pues, más inteligente, ¿no? Luego, el compromiso del personal y sus prioridades ha cambiado y es algo que tenemos que reconocerlo. No nos obsesionemos
¿no? Con que la gente, pues sí, tiene la camiseta y que como tiene la camiseta, pues es eterno para nosotros. No, no es así. El mundo está cambiando y ese proceso, ¿no?, de apertura de fronteras nos puede jugar mal si es que realmente no trabajamos mejor el compromiso y el reconocimiento de las personas. Tenemos que esforzarnos, ¿no?, en ver cuáles son sus reales prioridades, no las que creemos nosotros que son sus prioridades, sino hay que preguntarles, hay que indagar sobre qué prioriza la gente hoy por hoy y trabajar en ello, ¿no? Otro tema que es importante para la gestión es el rol del director, ¿no?, del gerente general, del CEO. ¿Qué pasa con ellos, no? A veces ni los vemos. O sea, los empleados saben que hay uno, pero no saben quién es siquiera, ¿no? O nunca los ha escuchado. Entonces, la presencia de ellos en un mundo virtual va a resultar fundamental. O sea, va a calar mucho más si es que logramos que nuestros hijos puedan estar más conectados con la gente. Porque vamos a dejar de fidelizar a la gente con la lejanía de por sí. Entonces, es fundamental que el CEO también se pueda involucrar en el relacionamiento con el personal. Bien, vamos a hablar ahora de algunas consideraciones que son ya para análisis propio, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer, digamos, los caracterizadores de las diferentes generaciones que tenemos hoy por hoy, pero hay un mundo en el que convivimos, que es el del trabajo, ¿no? Entonces hay una zona de convivencia generacional que empieza desde la incorporación de la gente hasta su jubilación, su retiro, ¿no? Entonces, en esa zona de convivencia, ¿no?, podemos ver, por ejemplo, los que ya han salido de la generación silenciosa, pues los que estuvieron del año 26 al 45 ya no hay, o sea, por arriba de los 70 puede haber en algún lado, pero prácticamente ya no hay en las compañías gente de esta edad y que esté en la gobernanza de las empresas, ¿no? La generación baby boomers, ¿no?, que son probablemente como el señor de la foto que le gusta llegar temprano, que creen en el trabajo duro, que es un sacrificado del trabajo, que es el último en irse, ¿no?, que primero es el trabajo porque es el sustento de la familia, etcétera, 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 ¿no? Esas personas todavía, muchos de ellos, están en las cabezas de las compañías, ¿no?, y tienen una mentalidad propia de su generación, y eso hay que admitirlo como real, ¿no? De irles cambiar es mucho más difícil, ¿no? Y la generación ahora X, que ya ha acelerado un proceso de salida, porque bueno, la pandemia también ha traído eso, ¿no? A la gente que se acercaba a los 60 o pasaban recién los 60, pues iban saliendo, ¿no? Esta generación que mantiene el gobierno en las compañías, ¿no?, ha tenido la oportunidad de vivir muchas experiencias históricas, ¿no? Y bueno, tiene un poco más de flexibilidad. Pero si vamos a la generación Y, los millennials, ellos han venido con un chip diferente, ¿no? Y ya están casi todos dentro de la zona de convivencia de las compañías. Muchos ya son jefes, algunos hay gerentes jóvenes, tomando ya posiciones importantes en las empresas. Ellos vienen con una mentalidad diferente a los que hemos mencionado antes, ¿no? Ellos creen mucho más en la conciliación de la vida laboral, familiar. Ellos creen, ¿no?, en la rapidez de las cosas, creen en que el mundo tiene que ser mejor, que tenemos que aportar, ¿no? Y esto, pues, es bueno si queremos proponer cosas como trabajar en remoto, ¿no? Son más inclusivos, etcétera, ¿no? La generación Z, o perdón, sí, la Z, o la NET, o los nativos digitales, como los llaman también, están recién incorporándose algunos a la zona de convivencia en las empresas, ¿no? Ellos ya sí son otras historias, ella es otra historia. Estos chicos ya vienen con un chip, pues, muy definido. Ellos son mucho más inclusivos, no tienen, digamos, la paciencia muchas veces de esperar una respuesta. Para ellos el correo electrónico es algo totalmente antiguo, ¿no? Que ya es obsoleto, ¿no? Porque ellos esperan respuestas instantáneas, ¿no? Tienen una mentalidad muy diferente, ¿no? ¿Y por qué comento todo esto de la zona de convivencia, ¿no? Porque piensen ustedes, si es que esta zona de convivencia está más tirada hacia la derecha, vamos a tener más resistencias para implantar modelos de trabajo híbrido o remoto, ¿no? Si está más tirada a la izquierda, pues va a ser casi una necesidad
¿no? El ponerla, o sea, más bien van a exigirnos a que vayamos más rápido, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta en el análisis propio de cómo es nuestra compañía, ¿de acuerdo? Muy bien, otra consideración también importante, no sé si ustedes llegaron a ver en algún momento la propuesta de PricewaterhouseCoopers sobre los mundos en que nos desarrollamos en las empresas, ¿no? Entonces, hay que saber en qué mundo pertenecemos. Ellos fijaron 4 cuadrantes, ¿no? Decían la fragmentación, el individualismo, la integración y el colectivismo. En ese entorno se mueven las compañías y trazaron, en realidad habían trazado 3 mundos, el rojo, el azul y el verde, y han incorporado ahora el amarillo. En el mundo rojo, por ejemplo, ¿no? Que está bajo la fragmentación y el individualismo, están muchas de las compañías que han sido fraccionadas, que son muy especializadas, que trabajan en red, son prestadores de servicios especializados, ¿no? En este caso, la mayoría de gente trabaja fuera de las oficinas porque prestan servicios a grandes clientes, ¿no? Están instalando, generando proyectos, haciendo mantenimiento, reparaciones, etcétera, ¿no? Entonces, esta gente de alguna manera está acostumbrada a trabajar fuera de oficina, de hecho trabajan fuera de oficina. Básicamente reportan cómo ha ido el trabajo, cuánto pues se cobró, etcétera, y trabajo conforme, factúrese, páguese, etcétera, ¿no? Entonces, en ese mundo sí puede haber en el campo administrativo quizás poner un poco de trabajo en remoto, pero resulta peculiar estas características de este tipo de compañías porque ya de hecho lo hacen, ¿no? Luego tenemos el mundo azul, que va regulado por el individualismo y la integración, ¿no? En este mundo, pues, predomina el capitalismo, ¿no? El beneficio económico de las compañías, del accionista, ¿no? Y siempre están buscando lo mejor de lo mejor en cuanto a talento, ¿no? El desarrollo individual es fundamental, la gente tiene que ser lo mejor. Me recuerda a veces al Real Madrid, ¿no? Que siempre quiere los mejores jugadores que hay en el mundo, ¿no? Gástese lo que se gaste, ¿no? Y si alguien se va, pues no busco al de la banca, traigo otro mejor, ¿no? Entonces, siempre están pensando en eso y complacen. Si es que yo veo que tengo un buen profesional, ¿no? Trabajando, qué sé yo, en Turquía, pues lo contrato para que trabaje desde allá, le pago lo que necesite, ¿no? Y este tipo de compañía sí puede tener más bien más presencia en remoto descentralizado, ¿no? Es decir, que trabaje la gente 100% fuera de la empresa y que ni siquiera pueda conocer las oficinas, ¿no? Es un mundo diferente, ¿no? Y en el mundo verde, que comentaba Pricewaterhouse, donde se mueven muchas de las grandes corporaciones en el mundo, ellos tienen la responsabilidad social corporativa como el dominio de su agenda, ¿no? Igual la sostenibilidad, igual el clima laboral, son los motores por los que se van moviendo, ¿no? Obviamente la parte económica es fundamental, pero ellos creen mucho más en estas cosas. Ellos, de hecho, practicaban mucho más antes el trabajo remoto, ¿de acuerdo? Lo hacían porque, bueno, la agenda de responsabilidad social lo exigía, porque necesitaban mayor inclusión, porque podíamos darle oportunidad a personas con discapacidad motora, por ejemplo, que se queden en su casa, que no tengan que venir todos los días, ¿no? A personas mayores, a madres solteras, a hijos con alguna enfermedad que el padre se quiera cuidarles, etcétera, ¿no? Ha habido mucho más de esto y donde se puede implantar quizás más fácilmente los modelos tal como los estamos percibiendo, días en oficina y días en casa, ¿no? O fuera de oficinas en todo caso, ¿no? Y el otro mundo que ha sido recién presentado por Pricewaterhouse es el que está entre el colectivismo y la fragmentación. Acá están, digamos, las personas que están haciendo una labor mucho más altruista, ¿no? Donde el ser humano siempre es lo primero, que todo tiene que tener un significado, todo tiene que trascender, tiene que tener más relevancia, ¿no? Ahí están las grandes ONGs, gente que se dedica, o empresas que se dedican a servir, ¿no? Donde también gente que está, al igual que el mundo rojo, trabajando fuera de sus oficinas, ¿no? Principalmente. Entonces también, al igual que en el mundo rojo, puede tener opciones de teletrabajar. Y de hecho, hay gente que está destacada en muchos lugares del mundo haciendo trabajo remoto por sus compañías, por sus ONGs y por instituciones, ¿no? Es algo que también hay que valorar. ¿A qué mundo pertenecemos?
Muy bien, otro que resulta pues evidente es el sector económico al que pertenece nuestra compañía, ¿no? Si es sector primario, si es secundario, si es terciario, es decir, si es productivo, industrial o de servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque estas compañías demandan mucha mano de obra, ¿no? Pero mucha mano de obra está trabajando, ¿no? En una mina, en un campo de agricultura, ¿no? O está en el mar, en la pesca, etcétera, ¿no? O en un pozo petrolífero o gasífero. Es decir, bueno, estas personas, por supuesto, no pueden teletrabajar porque tienen que estar donde está realmente el trabajo, ¿no? El sector secundario, por otro lado, ¿no? Las industrias, ¿no? Llámese la textil, farmacéutica, química, tiene algo de lo mismo, ¿no? De repente no tiene tanta mano de obra como puede tenerla el sector productivo, pero sí, digamos, puede practicar también trabajo híbrido a nivel administrativo, ¿no? Porque el que está en una industria, en una planta industrial, tiene que estar en la planta industrial, ¿no? Salvo que esté tan automatizada que se pueda llevar los controles desde fuera, y no sé si es que se puede llevar desde casa, me parecería, por decirlo menos, imprudente, pero no lo más adecuado, ¿no? Y luego el sector terciario de servicio, donde podríamos encontrar quizás en algunos casos mayores oportunidades para trabajar el trabajo híbrido, pero a esto hay que sumarle, ¿no? Algunas preguntas: si es pública, si es una empresa privada, si es mixta, si es una empresa nacional, multinacional, pensarán diferente, si es anglo o no es anglo, ¿no? Si es una empresa grande, si es pequeña, si es un pyme, un MIPE. Es decir, bueno, tenemos que ver todas esas variables para ver dónde podemos desarrollar un modelo de trabajo híbrido que funcione a futuro, ¿no? Entonces, no se trata de ir con la misma receta del doctor para cualquiera, ¿no? O sea, cada uno tiene su propia realidad. Bien, ya casi para cerrar, quiero ajustarme a 3 preguntas que resultan clave, ¿no? Que pueden tener su contrapregunta, como señalo abajo, ¿no? Con esto podríamos ver si efectivamente el futuro es viable, ¿no? La primera es: ¿a dónde queremos llegar? ¿Realmente queremos tener un modelo híbrido de 50% de la población, de 20%? ¿Queremos que la gente esté trabajando más en oficinas o más en la casa o siempre fuera de oficinas? Y hay que preguntarnos para qué queremos esto, ¿no? ¿Realmente aporta valor? ¿Realmente va a generar una rentabilidad, un beneficio? ¿O es solo para tener contentos a los empleados? ¿O si hay mayor productividad? Lo que resulte de esta pregunta, pues hay que tenerlo en cuenta para marcar las decisiones que tomaremos a futuro, ¿no? Luego, ¿qué rápido queremos ir? ¿Cuán rápido queremos ir? La pregunta o la contrapregunta sería: ¿por qué? O sea, ¿por qué queremos correr? ¿Por qué queremos ir ya a tener el modelo establecido de trabajo híbrido, ¿no? Ya sé que lo hemos tenido, ya sé que venimos de eso. Venimos de una situación de emergencia que nos obligó a todos a estar ahí, pero ¿lo vamos a formalizar de esta manera? O sea, ¿realmente queremos ya decir esto es lo que va a ser? ¿Tiene sentido? Solamente les dejo la inquietud de la pregunta, ¿no? Y luego, ¿cómo pensamos llegar? ¿Llegamos como hemos llegado? ¿Estamos haciendo algo ahora para realmente consolidar un modelo serio de teletrabajo que pueda servirle a la gente, que se ajuste a las necesidades de la compañía también? Pues si logramos responder esto favorablemente y tenemos sólidas opiniones, pues podemos montar algo bueno, ¿no? Si algo de esto no podemos responderlo bien, es que nos falta todavía trabajar para que un modelo resulte exitoso. Me voy a permitir comentar solo 12 proyecciones de futuro, que obviamente no son estrictamente mías, las he recogido de gente que realmente es experta, pero que comparto plenamente. Algunas no las he puesto porque no las comparto. Pero bueno, vamos a dar una por una rápidamente para cerrar ya. Gran parte de los empleadores van a querer volver al trabajo presencial. Ya lo he mencionado antes, ¿no? Porque efectivamente puede haber muchas razones, ¿no? Porque todavía no estamos preparados, porque no tengo la inversión necesaria para la tecnología, etcétera, lo que sea, ¿no? Pero van a tener que afrontar la presión de los empleados por el trabajo en home. Esto va a ser parte de nuestra agenda, tenemos que atender eso, porque la gente viene con ese chip de querer hacerlo y de repente no resulta conveniente. Y esto va a ser
una lucha que tendremos quizás a un medio plazo, ¿no? Luego, la regulación laboral del teletrabajo híbrido va a ser más evolucionada que la anterior, pero va a ser bastante parecida al teletrabajo. Puede ser más flexible, pero también tiene sus rigideces, ¿no? O sea, la ley nos sigue estableciendo las 48 horas que hay en el Perú para trabajar, ¿no? Y que no hay que pasarse de eso, pero no hay cómo medirlo. O sea, si estás teletrabajando, ¿no? Si no estableces un corte digital, o sea, realmente hay una desconexión digital, no vamos a poder saber si la gente está trabajando más de 8 horas diarias o no, y vamos a entrar a una dificultad probablemente de orden laboral. El teletrabajo se va a llamar así, teletrabajo. Ya no vamos a llamarle trabajo semipresencial o trabajo híbrido o trabajo a distancia, no. Legalmente se va a llamar teletrabajo. Entonces, probablemente tendremos que seguir con ese término a futuro. El costo del alquiler de oficinas se va a mantener por debajo de lo que costaba antes de la pandemia. Esto porque obviamente las grandes inmobiliarias, y son muchas en el país, ¿no?, han perdido clientes, se han devuelto muchas oficinas, se han cedido espacios, y si quieren, obviamente, retomar lo que era antes, no pueden subir sus precios, porque existe la posibilidad de teletrabajar o de hacer trabajo híbrido. Entonces, estas compañías van a atentar a las empresas con precios y promociones interesantes, ¿no?, para incentivar la vuelta a la oficina. Y luego, pues habrá más empleados impuestos fijos, ¿no?, en oficina, el hot desking, ¿no? Es decir, ya no vas a tener tus cosas en el cajón como lo tenías antes, o la foto de tu familia sobre el escritorio, ya no, porque mañana no estás y viene otra persona, ¿no?, y pasado viene otra, y entonces no vamos a tener el escritorio lleno de cuadros de familiares o cosas en el cajón que de repente ya no la vas a usar porque están a disposición de todos, ¿no? Y el coworking, como había mencionado, va a mantener costos actuales y puede tener un crecimiento importante, ¿no? Y puede ser una buena alternativa en tanto, pues, pueda resolver el problema de la gente, de la movilización, ¿no? Seguramente va a ser asumido por la mayoría de compañías, ¿no? Yo diría que en gran parte o todo, ¿no? Porque así ahorro espacio, evito que la gente vaya a trabajar y de alguna manera, pues, si está cerca de casa, mejor que mejor. El talento va a tener menos sentido de pertenencia, ya lo hemos mencionado, y va a ser más volátil para cambiar el empleo. No ahondo porque es claro. Las grandes empresas y las multinacionales van a incrementar el trabajo híbrido descentralizado. Esto ya lo están haciendo algunos, pero yo creo que se va a incentivar porque, claro, ya vemos que yo puedo contratar en cualquier parte del mundo, ¿no? Especialmente las empresas multinacionales que tienen una sede en otro país, pues contratas a alguien en ese país, en esa nómina, para que trabaje para otro. Resuelvo el tema fiscal que aún no está resuelto en la ley, ¿no?, de dónde va a tributar la persona, ¿no?, que haga el trabajo, si es que yo no va a estar acá conmigo. Entonces, va a ser no residente fiscal, va a ser residente fiscal en su país, y bueno, pues ahí habrá un ejercicio interesante para hacer, ¿no? Va a mantener el esquema presencial, muchas compañías, y va a haber teletrabajo, obviamente, con prioridad a oficina. Es como lo veo. Luego, el regreso al lugar de trabajo va a obligar a replantear el diseño de oficina. Ya lo hemos mencionado, no tiene que haber espacios más abiertos, más colaborativos. Ya no van a haber despachos para los jefes. El jefe tiene que ser parte del equipo, no puede ser, digamos, una autoridad que está en su cuartel y que, bueno, hay que tocar la puerta con miedo para ver si nos atienden o no. Eso ya se acabó. Entonces, esa realidad, pues se va a dar en breve, ¿no? Y muchas empresas ya lo están viendo, ya lo están haciendo. Así que, bueno, es algo que vamos a vivir pronto, ¿no? Luego, formalizar el modelo del trabajo híbrido es mucho más complicado que hacerlo uno completamente remoto, ¿no? Eso es claro. Por lo tanto, va a tardar más en consolidarse. No es que no se vaya a consolidar, se va a consolidar, pero no hay que hacerlo a la loca, ¿no? Hay que hacerlo con conocimiento de causa, ¿no? Y hay que hacerlo en los tiempos que correspondan, cuando la gente esté lista, cuando los procesos estén definidos, etcétera, ¿no? Las empresas van a resolver el futuro del trabajo como siempre lo han hecho, ¿no?, priorizando la eficiencia y la productividad. Esto antes que la popularidad interna. Lamentablemente es así, son compañías y como todas pues tienen un fin que es claro, y si es que no somos eficientes y no somos productivos, pues nada tiene sentido. Entonces, aunque nos haga de alguna manera impopulares,
pues tendremos que tomar las decisiones que se tengan que tomar. Pero si sabemos como recursos humanos hacer las cosas bien, probablemente lograremos que efectivamente la gente demuestre que el modelo híbrido permite mayor productividad, permite más eficiencia, más flexibilidad, y las compañías pueden gozar, ¿no?, de las ventajas que hemos visto anteriormente. Pero cada vez va a impactar menos la pandemia en el modelo operativo de las compañías. Esto es claro, o sea, ya olvidemos, la pandemia está pasando, señores, así de simple, ¿no? Entonces, no pensemos a futuro, no, pero si es que va a haber un rebrote, no, pero hay que pensar en que el distanciamiento, hay que pensar en la seguridad y tal. Esto no puede definir nuestros modelos futuros. Hay que tomar en cuenta, hay que ser prudentes, razonablemente, pero no hay que olvidarse que el tema se está extinguiendo, ¿no? Dios quiera que termine pronto, ¿no? Las grandes compañías informáticas van a seguir siendo los grandes impulsores del trabajo híbrido en el mundo. Es claro la razón, ¿no? O sea, sus plataformas se están vendiendo como nunca, pues el soporte técnico, pues hay que contratarlo por adelantado, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes entran a las páginas, a la web, a buscar ¿qué sabemos de trabajo híbrido? Encontraremos que las grandes compañías son los que más nos van contando cosas. O sea, está el propio Microsoft, Cisco, Accenture, sí, bueno, muchas más, ¿no? Entonces son los mayores impulsores. Tengamos también cuidado con eso, ¿no? Luego, los empleados van a pasar una cantidad abrumadora de tiempo en línea. Esto ya lo estamos viendo, ¿no? Lo que no va a ser tan saludable, lógicamente, ¿no?, ni tan productivo, ni tan sostenible, ¿no?, ni tan atractivo como parece o como está pareciendo ahora mismo, ¿no? Hace unos días alguien me comentaba, mira, me decía, Miguel Ángel, yo prefiero estar ausente que estar presente y parecer indiferente, ¿no? Porque estoy en casa, nadie me puede interrumpir porque estoy tan conectado, ¿no?, que más bien mis hijos me tocan la puerta y yo tengo que decirle, no, tranquilo, no entres, no. Entonces, dejo una sensación peor que la que dejaba antes cuando no estaba porque estaba trabajando fuera, ¿no? Entonces, ojo con eso también, la conciliación es importante, lo hemos visto y creemos en ello, pero si es que no formalizamos bien las cosas, si es que no tenemos una conexión digital, si no organizamos bien los tiempos, vamos a sufrir estas consecuencias, ¿no? Entonces, ya para finalizar y agradeciéndoles la paciencia, solo voy a dejar 3 reflexiones, ¿no?, que creo que son importantes que las mantengamos en nuestras cabezas. La primera es que muchos vayan en la misma dirección no significa que sea la dirección correcta, ¿no? No digo que el trabajo híbrido no sea una dirección correcta. Lo que digo es que no hay que correr. Hay que ver dónde estamos, qué tenemos, a dónde queremos llegar. Si es que ya estamos listos para ello, entonces veámoslo por ahí. No porque todos vayan a un ritmo significa que sea el correcto, ¿de acuerdo? La segunda reflexión que les dejo es, nuestra percepción de la realidad que vivimos ahora será la que defina nuestro futuro. Si nosotros ahora realmente somos conscientes de lo que estamos haciendo está bien, si vemos con razonable lógica, ¿no?, que la gente que está haciendo las cosas en remoto las está haciendo bien, que tiene las condiciones y tal, genial. Pero si nos equivocamos, vamos a tener una grave consecuencia. Entonces es importante que la percepción que tengamos hoy de esta realidad la tengamos presente para definir el futuro, ¿de acuerdo? Y la tercera, sabemos que el camino puede ser muy largo, muy complicado para llegar, pero lo importante es estar en él. Y si estamos en el camino correcto, si estamos yendo efectivamente a trazar nuestro esfuerzo hacia un trabajo híbrido en remoto, pues hagámoslo bien, no importa lo largo, lo que nos cueste llegar a ese camino, a ese destino, no importa mucho si nos demoramos más que otros. Quizás sea bueno aprender del error del otro, ¿no? Pero tengamos en cuenta de que estar en el camino correcto es lo que importa, ¿de acuerdo? Bien, y con eso termino, les agradezco mucho su atención, su paciencia, y bueno, quedo a disposición. Le dejo ahí mi correo también, si alguien quiere pues compartir alguna inquietud conmigo, si quiere hacer alguna pregunta de este tema o de otro, pues estoy siempre a disposición. Soy
Miguel Ángel Agurto, y pues estoy en De Talentos y Más para los que necesiten algo de mí, ¿vale? Muchas gracias por todo. Muchas gracias Miguel. Mira, has sido totalmente claro en cuanto a los términos, porque mucho se habla de híbrido, presencial, hay una discusión en cuanto a tiempos, en cuanto a tipo de trabajo que se puede hacer. Las estadísticas son claras, como tú las has mencionado, ¿no? En cuanto a quienes con esta encuesta que ha hecho esta empresa investigadora de mercado a los gerentes, que son los que mayormente pues uno encuentra en algunas redes sociales empresariales en donde algunos están en contra, otros están a favor. Encontraba ahí a un CEO de un banco importante dentro del país que decía que él no cree en el trabajo home office, ¿no? Y mucho menos en el semipresencial, pero que estaba muy de acuerdo de que esto pase porque a él le encantaba ver a la gente ahí, ¿no? Entonces, hay lecciones que tenemos que aprender de esto, de estar pues, yo recuerdo en el año 2005, cuando participé en una consultoría para este trabajo, este teletrabajo que ya en algunas empresas en Norteamérica ya se hacía a finales del siglo XX, y cuando hicimos esta consultoría acá a dos empresas peruanas para hacer el teletrabajo, ellos no podían creer de que podían dejar de prescindir, ¿no? de la parte administrativa. Que inclusive el contador puede estar con su gente en su casa y decir, ¿qué me están votando? O sea, el trasfondo la descripción que ellos daban era de que los están votando, ya no son necesarios en la empresa. Y eso también generó, ¿no? Como ha hecho este cambio acelerado, brusco, empujado, ¿no? De la pandemia en muchos que estuvieron en casa. Es cierto que hay riesgos que se tiene que afrontar, tanto, ojo, el nuevo ambiente del hogar, el nuevo ambiente tecnológico, logístico de la empresa, hay ciertas ventajas, desventajas, ¿no? Que uno ha podido observar, ha podido analizar, ¿no? En cuanto a costos, a gastos, ¿no? En donde financieramente en el mediano largo plazo las empresas han dicho la pérdida que no he tenido en ingresos, pues, bueno, la he podido recuperar, balancear en todo lo que son gastos, ¿no? Si uno lo ve en el mediano largo plazo, ¿no? Pero de estar en el confinamiento, hemos pasado a esta primera apertura que se dio en mayo de 2020, y que después poco a poco hemos ido nosotros recuperando, pues esta, entre comillas, ya libertad, ¿no? Que va a pasar, va a pasar, va a pasar, porque si lo vemos a nivel de historia, cada 100 años se ha repetido un tipo de esta pandemia en donde ha confinado a la gente, pero pasa. Así es. Pasa, ¿no es cierto? Y las prioridades. Hay que estar preparados para que pase, Pepe. Así es, y preparados para los cambios organizacionales, como tú muy bien lo has dicho, ¿no? Porque, oye, sí, las estructuras ya las teníamos en red, todo, pues, pero ojo, las habilidades blandas, ¿dónde las dejas? ¿Dónde las dejas? La parte comercial, el e-commerce, ya sí, mira, tenemos pasarela de pagos, tenemos que la gente puede comprar con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, ¿no? Pero bueno, el banco, como digamos, el banco del BCP tuvo que ir a acelerar lo que tenía como monedero digital, lo tuvo que convertir en billetera. Sí, sí, ¿no? Lo tuvo que convertir es en una billetera, muestra clara, ¿no? ¿no? Y que empujado por el entorno, bueno, la gente se quejó en algún momento porque pues el ancho de banda de verdad pues tenía que hacerlo crecer porque había momentos que ya colapsaba. Exacto. Que colapsaba. Y bueno, y todos hemos ido aprendiendo empujados por la pandemia. Así es. ¿No? Y en donde cada colaborador ha tenido que aprender también cuál va a ser su papel bajo un trabajo remoto. Así es. ¿No? Y es muy bueno que tú lo hayas aclarado acá,
qué trabajos pueden ser remotos y cuáles no, qué áreas, ¿no? Hay áreas que son imprescindibles y que desgraciadamente en el tiempo de pandemia el área de producción, y esto poco se ha hablado, en producción ha muerto tanta gente en la época de confinamiento. Gente que ha tenido pues que arriesgar su vida un poco porque en el rubro de alimentos del sector de la industria alimentaria no ha podido parar. No ha podido parar por no abandonar a la población también. Claro, claro. ¿No? Entonces, de eso no se habla porque sabemos que no eran buenas noticias para la época. Así es. ¿No? Y hay que tener en cuenta, pues como tú muy bien también has dicho, el lugar y el momento para poder analizar estos temas, ¿no? Exactamente. Los puntos Exactamente. Yo creo clave. que no normalicemos lo que hemos vivido. O sea, efectivamente, hemos tomado a prueba y error muchas decisiones, hemos ido por tumbos, ¿no? Dando tumbos por ahí, y hemos caminado, sí, es cierto, hemos caminado, pero no significa que esa sea la manera correcta de hacerlo, ¿no? Y no la normalicemos, esa no es la nueva normalidad, tenemos que hacerlo seriamente, ¿no? Entonces, Bueno, bueno, para eso están las universidades, las instituciones que forman a la gente para prepararse, ¿no? así Para es. un camino diferente. Y es como nosotros siempre le decimos a los alumnos, ustedes son una generación, ojo, entre comillas, privilegiada. ¿Por qué? Si bien es cierto, la generación de Miguel y quien le habla, hemos pasado por las peores crisis económicas en el país, ¿No? y hemos aprendido a cómo adaptarnos y hemos aprendido cómo manejar una gran crisis económica, porque hemos vivido y hemos crecido en crisis, ¿no? Es, Recuerdo los años 70, desde finales de 60 y de 70, cómo un país vive en crisis, los 80, cómo un país vive en crisis social, económica, y podemos adaptarnos. Y justamente el día de ayer estaba en una entrevista en Radio Yarabí y me decían, ¿y usted qué piensa de la parte política? ¿No? Yo les digo, de la parte política, si nosotros lo vemos como empresa, micro, pequeña, mediana, empresa, que son el 97% del número de empresas en el país, la micro, las MIPYMES, como le llamamos, sí. y la gran empresa y las corporaciones, siempre han sabido afrontar y salir a flote. Siempre han salido a flote. Sí, sí. Ellos no temen al cambio político. Ellos salen a trabajar día a día. Exacto. Siempre lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Una prueba, porque lo hacen hace más de 45 años con las mayores crisis que hemos tenido. Y prueba de ello, algo que ustedes han podido ver ahora los jóvenes, después de la crisis, después del confinamiento, cómo se ha reactivando la economía, el comercio. Y cómo sectores tan importantes como el sector agroindustrial, el exportador, con las exportaciones no tradicionales, han podido seguir creciendo. Entonces, estamos en un país bendito, de verdad, un país que tiene muchos recursos, que tiene un buen colchón financiero, que pasa por ciertos momentos en el manejo, pero nunca el empresario se ha quedado parado, nunca se ha estancado. Y esa es la gran visión y la gran lección que tiene el empresario peruano micro, pequeño, mediano, de que no se queda parado y siempre busca una solución a las cosas, ¿no? Y se adapta frente a crisis. Como tú lo decías, los informales, ¿no? Para ellos no ha habido plan, no ha habido home office, no ha habido... solamente se sometían a las disposiciones. Trabajar. Así es, a trabajar y a las disposiciones del MINSA, ¿no? Del Ministerio de Salud. Sí, sí. Pero ese es el grueso de la población, nos guste o no. Exacto. Es la peculiaridad de nuestro país. Y que bueno, que debemos de proyectarnos a que esto va a ser mejor, sí. De que tenemos que proyectarnos, como tú muy bien lo has dicho, a que el home office o el sistema híbrido va a quedar para algunas áreas, sí, va a quedar para algunas áreas. Y en muchos sectores, ojo. Y en muchos, en muchos sectores, ¿no? Entonces, gracias, ¿verdad? Miguel, no sé si está
Jorge Carvajal. Jorge, ¿estás por ahí? No sé si está Jorge Carvajal por acá. Porque han estado ellos en consejo y me pidió que estuviéramos por acá contigo. No, no está Jorge. Debe seguir ellos en consejo de facultad. Vale. Realmente, Miguel, un gusto, un placer escuchar toda esta estructura de información, toda esta estructura de conocimiento que has podido compartir con gente que ha venido de todas, ojo, de todas las escuelas y facultades de la universidad. Acá yo estoy viendo, ¿no? Acá hay una señorita, Milagros Luján, que dice excelente ponencia, y justo uno de los temas que tú has expuesto antes de que lo toques, que era riesgos, lo tomaste en cuenta también. He visto la parte tan completa de información y de conocimiento que nos has podido transmitir y también las reflexiones que nos dejas para poder llevar de aquí en adelante, más aún todavía porque nos falta camino por recorrer en esta etapa de pandemia, ¿no? Agradezco enormemente, Miguel, A tanto ustedes, Pepe. por la vieja amistad que tenemos. Por la Así es, vieja muchas amistad. gracias por la invitación, de verdad, lo aprecio mucho. Y tener el gusto de que hayas regresado y quieras compartir con todos tus Encantado, conocimientos, sin tu ningún experiencia. problema, lo que necesiten. Así es. Muchas gracias y bueno, y a todos, pues, a todos muchas gracias y cuando quieran comunicarse con Miguel, Miguel ya le ha dejado acá, él está en Talentos y Más, ¿no? Tu gestión efectiva y pueden contactarse con él y, no sé, en LinkedIn, no sé, ¿en dónde estás? Bueno, Miguel. pueden buscarme por ahora en la red, todavía no he subido a LinkedIn, Ya. estoy trabajando en ello. Ujú, Es un emprendimiento de no mucho tiempo, ujú, donde lo que busco es compartir más bien información para enriquecer el trabajo de los gestores de personas. ujú. Eh, Encontrarán mucha información que les puede ser útil y que si necesitan profundizar, desarrollar, pues para eso me tienen, ¿no? Ok, Encantado Miguel. de poder servirlos. Creo que no será la primera vez que te tengamos. Ya creo que Como gustos. en otro programa ya te Ah, hemos sí, invitado. Te hemos sí, invitado. sí. Van a estar en un programa de especialización de gestión de talento humano híbrido con un grupo especializado de profesionales también de la talla de Miguel Aburto que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, Excelente. no hay nada Será un más, placer. Miguel. Muchas gracias, muchas A todos gracias. ustedes, Ujú. gracias por la paciencia y por la atención brindada. Ha sido un gusto, de verdad. Y ojo, ha sido un día especial porque hoy día es Día de Sí. la Virgen de Fátima, como te decía. Así es, así es. Muchas gracias Nos a todos. acompañaba, espero. Sí, muchas gracias a todos. Y bueno, mil bendiciones a todos y nos encontramos el siguiente viernes. Vale, Gracias. estupendo. Suerte, muchas gracias. Suerte. Gracias.